Vamos a usar muchísimos textos. Y si usted se resiste o no cree lo que digo, se va a resistir no porque lo digo yo, sino porque está escrito en la palabra del Señor. La enfermedad es una contaminación parcial. El pecado no es una enfermedad. El pecado es muerte. El pecado es la muerte espiritual. Romanos, capítulo 7, versículos 9 al 11. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Yo qué? Yo morí. No yo voy a morir, sino yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Y lo curioso es que la palabra muerte en hebreo significa muerte, cesación de vida. Misma palabra. No es que hay una muerte, por así decirlo, simbólica. Es una muerte real. Romanos capítulo 7, versículos 13 y 14. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y este es el secreto de este tema que estamos estudiando. Llegó la hora de que veamos al pecado en una forma sobremanera pecaminosa. Tenemos que ver nuestra condición real, no ante los hombres, sino ante Dios. Porque la justicia que nosotros tenemos, nuestras buenas obras que nosotros pensamos que son buenas en el estándar humano. Pero ¿será que son buenas al estándar divino? Porque no vamos a ser juzgados por el estándar humano, vamos a ser juzgados por el estándar divino. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 6. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué enseña en este texto la Biblia? Que los que viven fuera de Dios, lejos de Dios, aunque estemos viviendo físicamente por un espacio reducido de tiempo, ¿estamos qué? Estamos muertos. Efesios, capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo es que Pablo dice que estamos nosotros, que estamos enfermos y viene Cristo y nos cura? Que estamos muertos y tiene que venir Cristo para resucitarnos, para darnos vida. Estabas muerto en vuestros delitos y pecados. Entonces, no estamos enfermos espiritualmente. Y quiero grabar esto y lo quiero repetir. No estamos enfermos espiritualmente. No estamos a punto de morir espiritualmente. Estamos muertos espiritualmente. Muerto, ausencia de vida espiritual. El hombre es enemigo de Dios. Hay muerte espiritual. Desobedeciendo a Dios, el hombre cayó en pecado. Perdió su perfección física y espiritual. Y como consecuencia acarrió sobre sí todos y a todos sus descendientes el castigo del pecado, que es la muerte. Desde Adán, cada hombre nace con una naturaleza pecadora inherente en él y llega a ser pecador en pensamiento, palabra y obra. Todos los hombres están bajo la misma condenación de Dios y son incapaces de salvarse a sí mismos o presentar buenas obras delante de Dios. Hay algo que tenemos que entender. Que nosotros no somos pecadores porque pecamos. Nosotros somos pecadores porque tenemos una naturaleza pecadora. Que nosotros pequemos
no nos hace pecadores. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Mateo, capítulo 23. Del 27 al 28, palabras de Cristo. Miren lo que dice. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Qué significa esto? Lo que acabo de explicar. Físicamente, los pastores pueden presentarse, o los predicadores, como personas justas, que se visten y se peinan bajo las normas del mundo. Y parecen personas de bien, parecen personas justas ante Dios y predican la palabra del Señor. ¿Pero qué dice Cristo que son? Sepulcros blanqueados, porque por dentro están muertos. Y por más que los veamos como personas de bien, porque nuestros ojos no pueden ver la espiritualidad de las personas. Nuestros ojos ven lo que está delante de nuestros ojos. Pero ¿quién juzga el corazón? El Señor. Y el que estaba juzgando el corazón estaba diciendo: ustedes son muertos vivos. Muertos espiritualmente, vivos físicamente. Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte, desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pero si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno solo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Todo el tema de esta mañana está concentrado en lo que acabo de leer en Romanos 5. Por el pecado de uno fueron todos constituidos pecadores, todos. Y por el pecado de uno reinó la muerte. Pero por la gracia de uno, y esa palabra recuerden, la gracia y la justificación de uno, somos justificados. No hay nadie que vaya a ser justificado por alguna obra buena nuestra, porque no existen las obras buenas nuestras. Entonces, ¿cómo se llama el sermón? El tema de esta mañana: hijos de ira, hijos de Dios. ¿Hasta qué punto cayó Adán? ¿Hasta qué punto cayó Adán? Vamos a poner que este es el punto del no retorno. No retorno, este punto acá. Que cuando uno transcurre ese punto, muere, porque no hay retorno.
Cuando Adán era perfecto, esta es la perfección en este punto, esto es la perfección. Y esto es justamente la muerte. Y esta es la línea. ¿Hasta qué punto cayó Adán? ¿Adán cayó hasta acá, cerquita hasta acá? ¿O Adán pasó el punto de no retorno? Justamente esto, lo que estamos enseñando, de que el pecado nos lleva directamente a la muerte. A la muerte. Y no hay nada que nos pueda hacer salvos. No hay nada que nos pueda hacer salvos. Nada en nosotros que podamos hacer o que deseemos hacer que nos pueda hacer salvos. Ni siquiera en una persona absolutamente corrupta puede generar el pensamiento y el deseo de ser salvo. Y eso es algo que estoy diciendo que vamos a estudiar como medida vayamos avanzando en este tema. Próxima pregunta. ¿De quién somos hijos por naturaleza? ¿De quién somos hijos por naturaleza? ¿Somos pecadores porque pecamos o somos pecadores porque tenemos una naturaleza pecadora? Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Entonces, ¿con qué espíritu nacemos nosotros? ¿Nacemos con un Espíritu Santo? No, nacemos con el espíritu mismo de Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos. ¿Cuántos de nosotros vivimos? Todos. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces hay un común denominador en toda la humanidad que nació de Adán. Que todos somos hijos de ira. Que todos andamos en lo que nuestra carne desea, pero no solamente lo que nuestra carne desea, sino también en nuestros pensamientos. ¿Y qué es el pensamiento humano? Es el espíritu humano. Y si el espíritu humano no está unido al espíritu de Dios, está muerto. No es que hay una guerra en mi interior, que hay algo bueno en mí, que yo quiero hacer algo bueno, pero mi carne me gana en lo que yo quiero hacer. Eso es lo que está mal entendido hasta este momento. No hay nada bueno en mí. No hay ni siquiera el espíritu bueno en mí. Nada. No hay nada. Porque estoy muerto en mis delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículos 11 y 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo es el hombre natural? ¿Cómo estamos nosotros? Sin Dios. Estamos sin Dios. La naturaleza pecaminosa del hombre solo puede engendrar seres pecaminosos igual a su progenitor, depravados y degenerados física, espiritualmente, a imagen de su progenitor, siempre dispuestos a pecar. Eso es lo que somos nosotros. Siempre estamos dispuestos a pecar, permanentemente. Vamos a ver qué ocurrió antes del diluvio. Vamos a ver qué ocurrió antes del diluvio. Génesis, capítulo 5, versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. A imagen